por la gracia de Dios y con su ayuda, toda la gloria sea para Él, no podría ser de otra manera, ¿verdad? Hemos podido dar respuesta a muchas preguntas, no sé exactamente a cuántas, pero a muchísimas. Y doy gracias al Señor porque en todo este tiempo, desde marzo del año pasado, venimos estudiando juntos la palabra de Dios y nos podemos encontrar aquí, una vez a la semana, para dar respuesta a tantas y a tantas preguntas que todavía parece mentira el tiempo que ha pasado desde el primer día que hicimos el Pastor Online hasta hoy, ya dentro de poco vamos a celebrar un año. Todavía seguimos recibiendo preguntas y preguntas porque hay mucho interés, hay mucho deseo de aprender de la palabra del Señor y damos gracias a Dios porque juntos hemos podido aprender mucho de la palabra. Y yo les agradezco de todo corazón, de verdad, a todos ustedes por mandar constantemente, todas las semanas, prácticamente a diario, muchísimas preguntas que con la ayuda del Señor intentamos dar respuesta. No es que uno sea un superdotado, ni muchísimo menos, pero para eso tenemos la palabra de Dios. Y cuando tenemos la palabra de Dios con nosotros, tenemos que no solamente valorarla, leerla, escudriñarla, e intentar extraer de ella las riquezas que contiene. Y el otro día le decía a los hermanos que la Biblia es un libro extraordinario. Podemos estar toda la vida leyéndolo. Y siempre vamos a extraer perlas, siempre vamos a aprender cosas nuevas, porque no es un libro normal y corriente. Es un libro que está vivo, es la palabra de Dios. Y llevo casi 40 años hablando de ella. Y todavía no he tocado ni una décima parte de todo el tesoro que contiene la palabra de Dios. Y hermanos, pastores que llevan 50, 60 años, tal vez más, predicando el Evangelio, todavía se puede extraer de las páginas de la Biblia cantidad de bendición y de enseñanza y de conocimiento, porque repito, la Biblia no es un libro normal y corriente. Es la palabra de Dios, y como Dios está vivo, su palabra también está viva. Y como Dios puede hacer maravillas, su palabra también las puede hacer. Y por eso en esta tarde vamos a orar y poner este tiempo de aprendizaje en las manos del Señor. Y sé que se van a ir incorporando cada vez más personas, pero los que estamos, vamos a orar juntos al Señor y presentar este tiempo de aprendizaje a nuestro Dios y pedir que Él nos dirija, que nos dé sabiduría, que podamos responder a las preguntas que hemos recibido en estos últimos días y que al final podamos decir gracias, Señor, porque hemos aprendido, porque tú nos has hablado y porque tú nos has ministrado. Así que, mis queridos hermanos, vamos a orar y pedir la bendición del Señor en esta tarde, si les parece. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este privilegio que nos das un día más, de poder estar conectado con muchísimos hermanos en muchas partes del mundo, con deseo genuino de querer aprender más de ti y de tu palabra. Danos sabiduría, Señor, y que podamos dar respuesta correcta y adecuada a las preguntas que tus hijos nos han hecho llegar. Ponemos este tiempo en tus manos y te daremos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aprovecho que ya hay una buena cantidad de hermanos de diferentes partes del mundo conectados para volver a recordarles nuevamente que el Centro Evangélico Vida Nueva tiene única y exclusivamente dos canales. Este que están viendo ustedes ahora mismo en tiempo real, tenemos las 18:03 de la tarde en las Islas Canarias, en Tenerife, y otro canal, Centro Evangélico Vida Nueva, de YouTube. Sé que esto ya se ha dicho en muchas ocasiones, pero hay hermanos que de vez en cuando reciben mensajes como si yo los enviara a través de diferentes medios pidiendo dinero para un orfanato en África o para otros asuntos. Mis queridos hermanos, nosotros no pedimos dinero a través de las redes sociales. Ustedes lo saben perfectamente. Si reciben un supuesto mensaje de mi parte o en nombre del Centro Cristiano o del Centro Evangélico Vida Nueva, no le presten atención, por favor, porque no somos nosotros.
Nosotros oramos al Señor y el Señor siempre, siempre suple todas y cada una de nuestras necesidades. No envíen ofrendas a personas que no son cristianas, que abusando o mal utilizando un nombre, un logotipo, se dedican a pedir dinero a la gente. Así que tengan esto presente y no les presten atención, por favor. Bueno, pues vamos a comenzar ya, si les parece, a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido. Y Marina dice, yo soy nueva, está comenzando recién a leer la Biblia, y dice que en Éxodo capítulo 4, Dios salió digamos, en el camino de retorno de Moisés a Egipto para matarlo. Y entonces dice, estoy confundida, no puedo entender este pasaje. Dice, si es posible, pido que me ayude a entender, lo sigo desde el confinamiento, Dios me ha abierto los ojos, yo era católica y gracias a sus enseñanzas, más bien gracias a las enseñanzas del Señor en su palabra, pues trato de entender qué fue lo que pasó allí. Bueno, mire, el capítulo 3 y 4 del libro de Éxodo, creo que lo hemos dicho en otras ocasiones, encontramos el llamamiento de Moisés. Moisés lleva ya muchos años viviendo en el desierto, él ha tenido que huir, refugiarse en el desierto por una persona que mató en Egipto, y 40 años más tarde, cuando tiene casi 80 años de edad, Dios lo llama para que vuelva a Egipto. Él ya está casado, tiene un hijo, y dice la Biblia que cuando él va digamos, de retorno a Egipto, pues dice que el Señor, Dios salió en el camino para matarlo. Y no fue Moisés el que circuncidó a su hijo. Si usted, Marina, lee Éxodo 4:25, fue Séfora, su esposa, no Moisés, su esposa Séfora, la que le cortó el prepucio a su hijo y se lo echó a los pies de su marido. Uno se pregunta, ¿y por qué pasó esto? Usted pregunta también, ¿será que Moisés tenía que circuncidar a su hijo para que no muriera junto con los primogénitos en Egipto? No, nada que ver. En absoluto. En Egipto, lo que salvó al pueblo de Israel de la muerte, los primogénitos del pueblo de Israel de la muerte, no fue la circuncisión, sino fue la sangre en los postes, en el dintel de las casas. Y no solamente ocurrió eso, que la sangre iba a ser, digamos, la señal de que habían creído en el pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel y la protección a través de la sangre, sino que además dice la Biblia que salieron gran multitud de toda clase de gentes, egipcios y otros pueblos que vivían allí salieron juntamente con ellos, y en ningún momento dice la Biblia que lo que protegió de la muerte de los primogénitos fue la circuncisión, en absoluto, en absoluto. La circuncisión no tiene nada que ver con la protección de los primogénitos en Egipto. Los primogénitos fueron salvados porque pusieron la sangre del cordero en las puertas de las casas. Esa es la realidad. Yo le voy a leer en Éxodo capítulo 12, versículo 13, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre del cordero, no la circuncisión. Ahora, Moisés no había circuncidado a su hijo. Por consiguiente, iba a ir a Egipto sin ser un ejemplo en su vida privada, en su hogar, con su familia. Y el Señor quiere que seamos los mismos y que practiquemos la palabra de Dios tanto en casa como fuera de la casa. Por lo tanto, si él no había circuncidado a su hijo, no tenía autoridad moral para decirle después a los padres en Egipto que circuncidaran a sus hijos. Es decir, la enseñanza empieza por la casa. Séfora se dio cuenta de que el hijo de Moisés no había sido circuncidado y ella lo circuncida, Éxodo 4:25, y se solucionó el problema. Es decir, tenía que poner en práctica lo que él sabía que no había puesto en práctica. Y entonces el Señor sale en el camino, digamos, para decir, oye, esto hay que arreglarlo y esto hay que solucionarlo, y se solucionó y Moisés pudo salir
perfectamente a Egipto y sacar a su pueblo, y todos conocemos el resto de la historia. ¿De acuerdo? Seguimos adelante. Tenemos otra pregunta y es referente a la nueva versión internacional. Una persona me vuelve a preguntar el tema de la nueva versión internacional. Ya hemos dicho y he recomendado una conferencia que dio el periodista español César Vidal. Él explica mucho mejor que yo los motivos, las razones por las cuales la nueva versión internacional no es una buena Biblia para usar. Entonces vean esa conferencia, él presenta argumentos muy buenos, y si usted quiere seguir utilizando como Biblia la nueva versión internacional, bueno, pues sígala usando. Nosotros recomendamos generalmente la Reina Valera 1960. No recomendamos la nueva versión internacional. Y los argumentos que usted me pide que presente, yo le remito, repito, a la conferencia que dio el periodista español César Vidal, dando explicaciones de por qué no nos podemos fiar o no es bueno que tengamos como Biblia de referencia la nueva versión internacional, ¿vale? Porque pienso que es muy interesante escuchar esa conferencia y después ustedes saquen sus propias conclusiones. Otra persona dice lo siguiente: yo pertenezco a una iglesia bíblica, tengo 3 años en esa congregación y todo iba bien, pero me he enterado, es curioso que se haya usted enterado de esto después de 3 años en esa congregación, pero bueno, es lo que usted cuenta. Yo me he enterado que nuestro pastor no cree que exista la Trinidad. Él no cree que ni Dios ni el Espíritu Santo sean una persona, tampoco cree que Jesucristo es Dios. Al hablar con él sobre todo esto, él dice que está estudiando y que no encuentra el tema de la Trinidad en la Biblia. Él dice que la palabra Trinidad no está en la Biblia, que está estudiando muchas traducciones hebreas y que el hebreo dice algo diferente, y por eso me atreví a escribirle y pedirle su consejo. Bueno, en primer lugar, vamos a ir por partes. La palabra Trinidad efectivamente no aparece en la Biblia. Pero bueno, eso no es ningún problema. Tampoco aparecen en el texto original otras palabras que solemos utilizar nosotros hoy en día que nos ayudan a entender ciertos conceptos o doctrinas. Por consiguiente, el que no esté la palabra Trinidad en la Biblia no significa que la Trinidad como tal no exista. Ahora, a mí me parece muy grave, si es así, lo que usted dice, que su pastor no cree que Jesucristo es Dios, que Él fue un ser engendrado, pero que no es Dios, que simplemente es como un ser divino. Me llama la atención que usted haya estado en esa iglesia 3 años y que haya sido ahora que se haya dado cuenta de que su pastor no cree ni en la Trinidad ni en la divinidad de Jesús, en la deidad de Jesús, mejor dicho. Bueno, yo creo que cuando una persona se congrega en una iglesia, lo primero que tiene que hacer es informarse qué es lo que se cree en esa iglesia. Yo creo que usted tenía que haber preguntado al principio, antes de hacerse miembro de esa congregación, en esta iglesia, ¿cuál es la doctrina que tenemos? ¿Qué es lo que creemos? Y una vez que usted hubiera analizado a la luz de la palabra de Dios las doctrinas de esa iglesia, pues creo que hubiera sido importante que usted dijera, pues me quedo o me voy. Para mí es muy grave lo que usted dice. Yo me plantearía seriamente el hecho de buscar una iglesia que se adapte a la doctrina o a la creencia que usted tiene. Porque si su pastor dice que está consultando muchas versiones hebreas, lo cual no es cierto, porque no hay muchas versiones hebreas del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento no se escribió en hebreo, dicho sea de paso, se escribió en griego. En todo caso, tendría que analizar el texto griego. Yo creo sinceramente que ha llegado el momento en el que usted tiene que plantearse seriamente qué es lo que va a hacer con su vida. Si va a seguir en una iglesia donde se está enseñando una doctrina que no coincide con lo que usted cree, o va a renunciar a sus creencias y
adaptarse a una congregación en la que usted sabe perfectamente que no se está enseñando lo que dice la palabra de Dios. Ahora, cada uno es libre de creer lo que quiera y de congregarse donde quiera. Ahora bien, yo creo que si usted sabe que en esa congregación no se ajusta esa doctrina a lo que usted cree, lo correcto sería que usted se fuera a otra congregación donde su doctrina coincida con la doctrina o la enseñanza que se enseñe en esa iglesia. Nosotros creemos en Dios Padre, creemos en el Hijo de Dios y creemos en el Espíritu Santo. Es que hay que ser ciego para no ver en la Biblia a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay que ser ciego. Yo creo que es más fácil creer lo que la Biblia dice que creer lo que la Biblia no dice. Yo sé que hay personas que rechazan el tema de lo que llamamos la Trinidad, que ya sé que no es un término bíblico, pero para que nos entendamos, ¿verdad? Pero yo creo que lo mejor es que usted sea honesta consigo misma y busque una congregación donde tengan una sana doctrina, porque lo que está bien claro que en esta congregación que usted está ahora mismo, según lo que usted me dice, no tienen una sana doctrina. Y si usted se queda, va a ser copartícipe de una doctrina que no es 100% bíblica. Entonces usted verá. Ahora, hay otra persona que pregunta lo siguiente. Sobre la parábola que habla del remiendo de paño viejo, paño nuevo, vino en odres viejos, vino en odres nuevos. Dice: mi esposa y yo no terminamos de comprender cómo podríamos aplicar eso a nuestra vida actual. Disculpe, dice, nuestra ignorancia. No, por favor, ignorancia en absoluto, es simplemente una pregunta, es un deseo de querer aprender. De ignorancia, para nada, yo no tengo que disculparlo de nada. Vamos a ver, hay cosas que no se pueden mezclar. La Biblia es muy clara en cuanto al tema de las mezclas. Dios había dado mandamientos muy claros y específicos acerca del tema de no mezclar distintas prendas, de mezclar diferentes animales a la hora de arar, etcétera, etcétera. El tema de vino nuevo en odres viejos, el tema de paño nuevo en paño viejo, tiene que ver con el hecho de no mezclar cosas que no son compatibles en sí mismas, ¿verdad? A veces hay creyentes que creen en ciertas cosas, pero no porque las hayan comprobado por ellos mismos, sino porque las han oído tantas veces que ya las han asimilado como si fueran verdad. Y yo creo que es muy importante hoy en día, más que nunca, en este tiempo, analizar, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Lo podemos demostrar? ¿Por qué predicamos lo que predicamos? ¿Por qué compartimos lo que compartimos? ¿Es porque hemos recibido una herencia doctrinal, teológica, que no hemos comprobado nunca por nosotros mismos? ¿O sí lo hemos comprobado? Hay cosas que no se pueden mezclar. No se puede mezclar mundo con Biblia, no se puede mezclar horóscopos con palabra de Dios, no se pueden mezclar cosas. A eso se refiere la palabra de Dios. No mezclar religiosidad con espiritualidad. No mezclar doctrinas de hombres con palabra de Dios. A todo eso se refiere lo de vino nuevo en odres viejos, paño nuevo en paño viejo. A todo eso se refiere la palabra de Dios. Comprueben hoy en día si lo que están haciendo realmente es bíblico o si están mezclando tradiciones del pasado con doctrinas bíblicas del presente. A todo eso se refiere la palabra cuando habla de esta parábola o cuando habla de estas cosas, ¿sí? Ahora bien, tenemos otra pregunta que en este caso nos la hace Valdivia y dice lo siguiente. Queremos saber, parece ser que está preguntando en nombre de muchas personas o de varias personas, queremos saber si la Biblia hace mención a lo que está sucediendo en los Estados Unidos. ¿Podemos decir que Estados Unidos va a perder su protagonismo en los últimos tiempos y que Europa va a ser, digamos, más protagonista en todo el panorama profético? Pues no le quepa a usted la menor duda. Yo no encuentro a Estados Unidos en la Biblia por ninguna parte. Yo sé que Estados Unidos es una potencia tremenda, una potencia económica, una potencia militar, ¿verdad? Pero Estados Unidos
por lo menos es mi opinión, yo no veo que aparezca en el contexto bíblico, ¿verdad? Yo creo que el protagonismo de Estados Unidos irá desapareciendo poco a poco. Y cada vez otros países, otras naciones, otros continentes irán tomando un protagonismo, porque es así lo que dice el plan profético de Dios. Europa jugará un papel fundamental, los países árabes, Israel, etcétera. Pero yo no veo a Israel, no veo a Estados Unidos por ninguna parte. Por consiguiente, la Biblia es que ni lo menciona. La Biblia es que no le da ninguna palabra específica a los Estados Unidos, ni para bien ni para mal. Simplemente no los menciona. No aparecen en lo que es las profecías de la Biblia. Ahora, que puedan estar o no en las batallas de los últimos tiempos, etcétera, etcétera, bueno, eso ya lo veremos. Pero que no podemos demostrar con la Biblia la presencia de Estados Unidos en el panorama profético, pues efectivamente, no lo podemos probar. Estados Unidos no aparece en las profecías de la Biblia. Ahora, por otra parte, usted dice, la Biblia habla que cada 7 años había que dejar reposar la tierra, había que dejarla descansar. Era un mandamiento que Dios le dio a el pueblo de Israel. ¿Podemos aplicarlo en la actualidad? Bueno, es que con su pregunta usted mismo se ha respondido. Esa era una ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Si usted es un agricultor, una agricultora, y forma parte del pueblo de Israel y quiere poner la ley de la Shemitah, como así se llama, del descanso de la tierra cada 7 años en práctica, pues adelante. Pero si usted no forma parte del pueblo de Israel y además ni siquiera se dedica a la agricultura, pues no tiene usted ninguna obligación de hacer esto. Porque estas eran leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿verdad? Y nosotros no tenemos ninguna obligación de poner en práctica leyes que específicamente Dios le dio al pueblo de Israel. Es que hay una costumbre, hay una tendencia equivocada por parte de muchos cristianos hoy en día de querer tener lo mejor del Antiguo Testamento y tener a Cristo y hacer una especie de mezcla. Y entonces cogen un poquito de las fiestas, un poquito de esto, un poquito de aquello, y quieren hacer una especie de cristianismo a su manera. Y volvemos a lo de antes, hay cosas que no se pueden mezclar. O estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia. Usted decida, usted bajo qué norma quiere vivir. ¿Bajo la ley? Pues tiene que cumplir toda la ley. Lo que no puede es poner en práctica parte de la ley o lo que le gusta de la ley y lo que no le gusta lo pone a un lado. La ley son 613 mandamientos. ¿Usted quiere vivir bajo la ley? Bueno, muy bien. Practique el Shabbat, practique todas las leyes de los sacrificios, practique todas las leyes de las ceremonias, de las purificaciones, etcétera, etcétera. Y al final, si usted logró poner, que no lo va a poder poner en práctica jamás, porque la ley no se puede cumplir. La ley no se puede cumplir, y menos hoy en día, cuando más de 400 mandamientos giran en torno a la vida del templo de Jerusalén. Ahora, si usted quiere vivir bajo la ley, viva bajo la ley, no hay ningún problema. Pero no quiera mezclar ley con gracia. Si usted quiere vivir bajo la gracia del Nuevo Testamento, bajo la obra de Cristo, no se vaya al Antiguo Testamento para lo que le conviene y para lo que no le conviene se va al Nuevo. Porque yo veo a muchos incluso que predican que cuando hay promesas de bendición, promesas de prosperidad que Dios le dio al pueblo de Israel, esas se las toman todos para ellos. Y las sacan del contexto y las predican y manipulan la escritura. Y a veces hasta en el púlpito se dicen auténticas barbaridades. Pero ¿por qué no cogen toda la ley? ¿Por qué se agarran solamente a la ley para lo que les conviene? Y para lo que no les conviene la dejan a un lado. Entonces usted tiene que tomar una decisión. ¿Usted quiere vivir bajo la ley? Viva bajo la ley. Intente vivir bajo la ley. Pero va a ser un fracaso. Porque la ley es perfecta. Y usted es imperfecto como yo y como todos. ¿La ley a dónde apunta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta de la ley? Llevarnos a Cristo. ¿Estamos en Cristo? ¿Para qué queremos ir a la ley? ¿O usted se cree? Y yo me dirijo ahora a esos que dicen, no, pero es que hay que practicar el Shabbat.
y hay que practicar las leyes, o perdón, las fiestas judías. Vamos a ver, si usted practica el Shabbat y usted practica las fiestas judías, pero usted deja aparte todo lo demás, usted está incumpliendo la ley, porque la ley o se cumple toda o no se puede o no cumple nada. Entonces no escojan de la ley lo que les gusta, lo que les conviene, lo que les agrada, y el resto lo dejan a un lado. Hay mucha gente que me sigue preguntando por el Shabbat. ¿Usted quiere cumplir el Shabbat? Cúmplalo, no hay ningún problema. Pero no juzgue ni diga que estamos celebrando un culto al diablo porque hacemos un culto el domingo. ¿O es que usted no ha leído en su Biblia: no juzguéis para que no seáis juzgados? ¿Vamos a condenar a millones de hermanos porque se congregan el domingo? ¿Y vamos a justificar solamente a los hermanos que se congregan los sábados? Realmente nos deberíamos de congregar todos los días. Y todos los días en Cristo, todos los días en Cristo, en la ley no, pero es que yo no estoy bajo la ley. Todos los días en Cristo son del Señor. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado también, el domingo también. No me mezclen que si el Vaticano, que si el Papa, que si en el siglo tal, que si en el concilio no sé qué, quitaron el sábado y metieron el domingo. Vivimos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No estén sobreenfatizando un mandamiento, ¿ve?, y quitándole importancia a otros, porque tan importante es el Shabbat como otros. Ojalá muchos de los que son fanáticos, porque casi rayan el fanatismo, y cuidado porque los fanatismos son muy malos, los extremismos son muy peligrosos. Ojalá los que practican con fanatismo el sábado practicaran también el no juzgar, el respetar a las autoridades, el someterse, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no seamos religiosos. No seamos religiosos y encima cuestionando, criticando y juzgando a los hermanos que no practican el sábado. Además, a los que practican el sábado, ¿cómo se practica el Shabbat? A ver, ¿cómo se practica el Shabbat? ¿Cómo se celebra el Shabbat? ¿Qué se hacía en la Biblia? ¿Qué se hace hoy en día en el pueblo de Israel? ¿Qué es el Shabbat? ¿Cómo se practica el Shabbat? La mayoría no tienen ni la más remota idea. Ni la más remota idea. Porque además, el Shabbat no empieza el sábado. El verdadero Shabbat bíblico empieza con la caída del sol del día anterior, del viernes. Así es que vamos a hablar con propiedad y no seamos religiosos, ni queramos saber más que nadie, porque algunos se creen que porque practican unas cuantas fiestitas del pueblo de Israel, fiestas que Dios le mandó al pueblo de Israel, y porque practican el Shabbat y porque no comen esto y no comen aquello, ya son más santos que nadie. No juzguemos para que no seamos juzgados. ¿Saben lo que dijo Jesús? Amarás a Dios por encima de todas las cosas, con todo tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo esto, has cumplido toda la ley. Así que los que quieren cumplir toda la ley, ahí lo tienen. Amar a Dios y amar al prójimo. Y así habrán cumplido con los 613 mandamientos. Creo que ya con eso tenemos tarea más que suficiente, ¿no les parece? Bueno, quiero responder también a otra hermana que me manda la siguiente pregunta. Dice que hace mucho tiempo me oyó decir que la palabra Jesucristo... Mire, vamos a ver. Hermanos cristianos, hermanos creyentes que me estáis oyendo y viendo en este momento, ustedes pueden orar y pronunciar el nombre Jesucristo sin ningún problema. No estén traumatizados que si ahora tiene que ser Yeshua, Hamashiach, porque si digo Jesucristo estoy pecando. No, usted no está pecando. Usted no está pecando. Usted no habla hebreo. A mí me hace mucha gracia cuando hay algunos que me escriben y me ponen 4 o 5 palabras en hebreo, no saben ni papa de hebreo. El otro día le dije a una señora que me escribió, digo, ¿usted quiere que hablemos en hebreo? Usted, porque me escribía un mensaje y me mezclaba hebreo con español, y yo le dije, ¿usted quiere que hablemos Biblia en hebreo?
Y me dice, pastor, es que yo no sé hablar hebreo. Digo, entonces, ¿para qué me está hablando en hebreo? ¿Para qué me está hablando en hebreo? ¿Usted cree que porque sabe 4 o 5 términos o 4 o 5 palabras en hebreo ya es más santo que nadie? La palabra Jesucristo, el nombre Jesucristo, no es ningún pecado mencionarlo. Ahora usted quiere decir, y Señor, y te pido todo esto en el nombre de Yeshua HaMashiach, hágalo, no hay ningún problema. Pero si un hermano quiere decir, y te pido todo esto en el nombre de Jesús, o en el nombre del Señor Jesucristo, no hay ningún problema. No se sientan traumatizados, ni se sientan inferiores a nadie. Ahora, yo lo que dije una vez, es que la segunda sílaba de Jesús, sus en hebreo es caballo. Pero yo no estoy diciendo el Dios caballo cuando digo Jesús. Lo que estoy diciendo que si se tradujera literalmente Jesús al hebreo, diría como el Dios caballo. Pero es que nosotros no estamos invocando al Dios caballo. Nosotros estamos invocando al Dios todopoderoso. Y por favor no tengan ningún reparo, no tengan ningún miedo de decir en el nombre de Jesucristo. ¿Saben ustedes cuántos demonios hemos echado de personas diciendo te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesús? Así que, queridos hermanos, no nos compliquemos la vida. No nos compliquemos la vida. Disfrutemos de nuestra vida cristiana. No seamos tan puntillosos, siempre buscando el porqué de esto, el porqué del otro, que si esto, que si aquello. Hermanos, nuestra Biblia no está ni mal traducida, ni es pecado decir Jesucristo, ni es pecado congregarme un domingo con mis hermanos alabando al Señor, porque cuando yo me congrego con mis hermanos un domingo por la tarde o un domingo por la noche, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, está con nosotros. Porque Él ha prometido estar con 2 o 3 que se congregan en su nombre. Y no dijo, no, yo estaré con vosotros solamente en el Shabbat. Si mi pueblo se reúne un lunes por la tarde, un miércoles por la mañana, yo no puedo estar. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El lunes, el sábado, el domingo, el miércoles, el jueves. Todos los días de la semana. Entonces, ¿por qué hay algunos cristianos que se complican la vida? Al final hay muchos creyentes que no son ni judíos, ni cristianos, ni están aquí, ni están allá. ¿Y a cuántos he visto que al final se enfrían, se apartan de los caminos del Señor? Se aprendieron 4 palabras en hebreo, fueron un día a Israel, volvieron atontados, perdidos, perdonen la expresión, pero es la pura realidad. Porque he visto mucha gente que en vez de venir a Israel fortalecidos y afirmados en su fe, parece que todo lo que han creído y todo lo que han practicado estaba mal. Y ahora no, ahora como ya he venido de Israel, ahora resulta que en mi iglesia todo lo hacen mal, ahora tengo que decir el Ruach HaKodesh. Ya no puedo decir Espíritu Santo, ya no puedo decir Jesucristo, no. Ya ahora tengo que encender las velas en el Shabbat. Pero ¿por qué no estamos complicando la vida? En vez de disfrutar de la libertad gloriosa que tenemos en el Señor Jesucristo. ¿De dónde ha salido tanto judaizante? Que algunos no se han leído ni la Biblia completa y quieren ser maestros de los demás. Pero si algunas personas incluso que yo bauticé y llevé a los pies de Cristo, que nunca vivieron una vida totalmente consagrada y comprometida con el Señor, que como cristianos dejaron mucho que desear y ahora van de maestros enseñando Torah, enseñando la Torah, los Neviín, los Ketubín, te llaman Javerín, amigos. Por favor. Seamos serios, seamos maduros. Y aquí al que tenemos que amar con todo el corazón es al Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. A Él toda la gloria y a Él toda la honra, mis queridos hermanos y amigos. Me pregunta esta hermana por el libro de Enoc. ¿Qué le voy yo a decir del libro de Enoc, hermana? ¿Qué le puedo decir yo a usted del libro de Enoc? Si no está en la Biblia. ¿Y por qué no está en la Biblia? Pues porque Dios no quiso que estuviera en la Biblia. Vamos a ver, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Abramos la Biblia por el índice y vemos Génesis, Éxodo, Levítico, Mateo, Marcos, 66. Y ahora decimos, ¿y por qué no está el libro de Enoc? Pues porque
Porque Dios no quiso que estuviera el libro de Enoc en la Biblia. Porque si el Señor hubiera querido que estuviera el libro de Enoc en su palabra, estaría. Ahora resulta que gente que no se ha leído nunca la Biblia completa están preocupados por lo que dice el libro de Enoc. Hermano, ¿y a mí qué más me da lo que diga el libro de Enoc? A mí lo que me interesa es lo que dice Mateo, lo que dice el Apocalipsis, lo que dice Daniel, lo que dicen los Salmos, lo que dice Malaquías, Sofonías, lo que dice Génesis, Levítico. A mí lo que me interesa conocer es lo que está en la Biblia, no lo que no está en la Biblia. Entonces, del libro de Enoc no le puedo decir absolutamente nada. ¿Que he leído algunas cosas de ese supuesto libro de Enoc? Pues sí, pero no me quita el sueño. ¿Que Enoc era un profeta? Bueno, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Enoc profetizó. Hay una profecía que supuestamente Enoc dio, que se encuentra en la carta de Judas, y nada más. Entonces vamos a ocuparnos, a ver si logramos aprendernos esta expresión de memoria que ustedes me han oído a mí decir tantas veces. Vamos a ocuparnos en lo que enseña y dice la Biblia y no vamos a preocuparnos por lo que no dice la Biblia. Se lo voy a repetir. Apréndanse esta expresión. Les va a venir muy bien, hermanos. Vamos a ocuparnos por lo que dice la Biblia y no estar preocupados por lo que no dice la Biblia. Hermano, ¿usted cree que hay vida en otros planetas? ¿Y a mí qué más me da si hay vida o no hay vida en otros planetas? Y hermano, ¿usted cree que hay los extraterrestres? ¿A mí qué me importa si hay o no hay extraterrestres? A mí lo que me interesa es que Dios amó de tal manera a este mundo que envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén y punto. Mire, si hay vida en Júpiter, en Mercurio, en Plutón, en Saturno, pues muy bien. Pero yo vivo en la Tierra. Yo no vivo en Júpiter, ni en Platón, ni en Plutón, ni en Marte. Yo vivo aquí en el planeta Tierra. Y es aquí donde yo tengo que prepararme para venir al encuentro con mi Dios. Es aquí donde yo tengo que experimentar el nuevo nacimiento, porque es aquí donde se llevó el plan de la redención de la raza humana. Y gloria a Dios que el Señor murió por la raza humana. Que no murió por los animales ni por los ángeles, sino murió por usted y por mí. Y si le conocemos, seremos salvos y estaremos por la eternidad en la presencia del Señor. Y si después el Señor en la otra vida nos quiere llevar a Plutón, a dar una vuelta, o nos quiere llevar por el universo, a enseñarnos las constelaciones, pues gloria a Dios. Pero yo, donde esté mi Señor, estaré contento. Y el Señor me dice en su palabra que tengo que escudriñar las Escrituras, y Enoc no forma parte de las Escrituras. Así que mi consejo, lean la palabra, lean la Biblia en este año 2021 que recién acaba de comenzar. Hermanos que nunca han terminado de leer la Biblia completa, propónganse como meta este año leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que hay creyentes que llevan años, toda la vida en las iglesias y aún no se han leído la Biblia entera. Así que por favor rompamos con eso este año y vamos a proponernos leernos la Biblia entera, estudiar la palabra del Señor. Bueno, me dice otra persona, María, en el libro de Josué capítulo 10, versículo 13, se habla de un libro, el libro de Jacer. ¿Me podría usted explicar algo acerca de ese libro? Pues le digo a usted, María, lo mismo que le dije a la otra hermana acerca del libro de Enoc. ¿Dónde está el libro de Jacer que se menciona como una referencia en Josué capítulo 10, verso 13? ¿Dónde está ese libro? No está en la Biblia, ¿verdad? Vuelvo otra vez a la frase de antes. Vamos a ocuparnos de lo que enseña y dice la Biblia y no vamos a preocuparnos nunca más por lo que no dice la Biblia. El libro de Jacer se hizo una referencia, yo no sé cuál es ese libro, no sé dónde está, no está en la Biblia, no está en ninguna parte, pero le puedo recomendar que lea el libro de los Salmos, es muy bonito, ¿eh? Le puedo recomendar que lea el libro de Daniel, es espectacular. Le puedo recomendar que lea los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan.
El libro de Jasher, si nuestro Dios hubiera querido que estuvieran en su palabra, no se preocupe usted que hubiera estado. Porque el hombre ha hecho lo imposible para que la palabra de Dios no siguiera estando entre nosotros, pero no lo ha podido destruir, ni la podrá destruir jamás, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra siempre permanecerá. Así que tenemos 66 hermosos libros en nuestras Biblias, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, como dicen los que saben un poquito de hebreo, el Ruach HaKodesh, ahí los tienen, los leen, los estudian, los memorizan, y leyendo su palabra tendréis vida eterna y una fortaleza espiritual para poder vivir en victoria todos los días de vuestra vida. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta más por aquí para hacer referencia. Y sí, hay una. Dice, en el libro de Levítico, dice que los muertos nada saben. Pero luego en el Apocalipsis dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿No hay contradicción? No, no hay ninguna contradicción. En la Biblia no hay contradicciones. Lo que aparentemente puede parecernos una contradicción es algo que a lo mejor no entendemos. Pero en la Biblia no hay contradicciones. La Biblia es perfecta. Perfecta. No hay contradicciones. Tiene que ver en qué contexto dijo Moisés en el libro de Levítico que los muertos no saben nada, y cuál es el contexto en el que se le dice a Juan en el libro de Apocalipsis, estos son los que han salido de la gran tribulación. Por lo tanto, hay que ver cada versículo en el contexto en el que se ha escrito. Porque es muy, muy importante conocer el contexto. Y le digo algo más, mire, y en hebreo más todavía, porque hay verbos que están escritos en tiempo pasado, pero que por el contexto nos están hablando en tiempo futuro, aunque estén en tiempo pasado. Es decir, yo no quiero entrar en gramática hebrea porque es algo tal vez muy complicado y no quiero aburrirles con todo esto. A mí es un tema que me apasiona, estoy todos los días estudiando, a veces horas, la gramática hebrea de la Biblia. Y es muy importante a veces el tema de los verbos, no tanto por el tiempo en el que están, sino por el contexto en el que está el verbo, ¿verdad? Porque en el caso de la gramática hebrea, el sujeto sigue al verbo, ¿verdad? Y hay muchas características muy bonitas y muy interesantes para tener en cuenta. Pero lo importante, ya digo, es ver siempre el contexto en el que se escribe algo, en el que se pide algo. Y dicho sea de paso, mire, hay personas que a veces por no leer el contexto confunden una profecía con una promesa o una promesa con una profecía. Les voy a poner un ejemplo. Uno de los versículos peor interpretados de la Biblia, que muchos cristianos se lo han tomado como una promesa que no es una promesa, es cuando el apóstol Pablo le dice a un hombre en la ciudad de Filipo, a un carcelero una noche, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Quién dijo esa palabra? Pablo a un hombre, a un carcelero en la ciudad de Filipo. Esa no es una promesa para todos los que se convierten, que si yo me convierto, automáticamente toda mi casa se va a convertir. Pero ¿cuántas veces se toma esa profecía, esa palabra específica que Pablo le dio a un hombre aquella noche al carcelero de Filipo cuando pregunta, señores, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dice esa palabra, muchos cristianos se la toman como una promesa. Y se olvidan que el Señor Jesucristo dijo en su palabra, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, 2 estarán durmiendo una noche en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se salvan o no se salvan los cónyuges?
¿No habla la Biblia en Primera de Corintios capítulo 7, el capítulo que se titula Problemas en el matrimonio? Que a veces hay maridos inconversos que viven con mujeres cristianas convertidas o viceversa. Mujeres inconversas que viven con hombres inconversos. ¿Hay una garantía 100% de que si usted se convierte, toda su familia se va a convertir? No la hay. La salvación es personal e intransferible. Si la salvación fuera, digamos, que se pudiera transmitir a toda la familia, con que se convirtiera uno, ya toda la familia se salva. Es que no es así. La familia se va a convertir si cada uno de los miembros de la familia abren su corazón y aceptan y confiesan a Cristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. ¿Se da cuenta cómo a veces podemos sacar un texto de su contexto y formar un pretexto y creernos encima que es una promesa cuando no es una promesa lo que estamos leyendo? Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a seguir profundizando en la palabra. La palabra de Dios es un océano maravilloso en el que tenemos que seguir sumergiéndonos cada día para seguir aprendiendo y descubriendo más y más maravillas de nuestro Dios. Quiero darle las gracias a todos ustedes por su fidelidad, que se encuentra la cantidad de lugares donde ahora mismo están conectados viéndonos en directo. Más de 1.600 personas o puntos o lugares donde la gente está atenta, aprendiendo la palabra de Dios. Y me gustaría hacer un día un pastor online, pero donde ustedes me hagan directamente ahí en la pantalla las preguntas. Yo sé que puede ser un poco complicado porque entrarían cientos de preguntas, pero me gustaría que un día, ordenadamente, y diéramos oportunidad para que ustedes hicieran preguntas, digamos, en directo. Y no tenerlas aquí por escrito, sino en directo. Pero bueno, ya intentaremos organizarlo en su momento. Gracias de todo corazón también quiero dar antes de marcharme a todos los hermanos que sin conocernos personalmente apoyan nuestro ministerio con sus ofrendas, hermanos que no se congregan con sus diezmos, con aportaciones que de verdad les estaré eternamente agradecidos, que sin pedir ni un centavo, ustedes siempre, por amor a nosotros, por respeto y apoyar nuestro ministerio, han mandado sus ofrendas y las siguen mandando. Toda la gloria sea para Dios, pero yo les quiero dar las gracias desde lo más profundo de mi corazón, mis queridos hermanos, a todos ustedes. Que el Señor les bendiga muy grandemente y si Dios lo permite, repito, si Dios lo permite y pido por favor que oren, queremos el mes de marzo de este año visitar a todos los hermanos que forman parte de nuestra iglesia virtual en la península, en España. Tenemos hermanos en muchas partes, en Alicante, en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, en Andalucía. Si Dios lo permite, queremos dedicar todo el mes de marzo, como mínimo, para visitar a nuestros hermanos de la iglesia virtual en España. Si usted forma parte de nuestra iglesia virtual, mi querido hermano, que me está viendo y escuchando en esta tarde, pues mándeme por favor su dirección, su teléfono, mándenos un correo a mi.vidanueva@hotmail.com. A ese correo mándeme sus datos, su dirección, su teléfono, si vive en España y forma parte de nuestra iglesia virtual, porque queremos, si Dios lo permite, visitar a todos nuestros hermanos durante el mes de marzo en España. Que el Señor les bendiga. ¿Qué les parece si terminamos con una oración y le damos gracias al Señor? ¿Sí? Padre Celestial, muchísimas gracias por el privilegio que nos has dado en esta tarde de compartir tu palabra con nuestros hermanos. Pido una bendición para tu amada iglesia, Señor. Gracias por todos los hermanos que cada semana se suman a este espacio, a este tiempo de estudio bíblico. Señor, síguenos dando luz y sabiduría y claridad en tu palabra y conocimiento para que podamos servirte y conocerte mejor a lo largo de nuestra vida. Te damos gracias por todo, Dios mío, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Sigan mandando sus preguntas, hermanos. Sigan mandando todas sus preguntas. mividanueva@hotmail.com. Exactamente, ese es el correo
al que le pido a los hermanos de la Iglesia Virtual Vida Nueva de España que me envíen sus datos para yo poder visitarles con mi esposa, Dios mediante, en el mes de marzo, si Dios lo permite. Pido que estén orando para que así sea. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Ha pasado el tiempo volando. Volveré a estar mañana con ustedes en el devocional de la mañana. Hay algunos hermanos que me dicen que ya han recibido el libro que hemos publicado, que nos ayuda a tener un devocional cada día, mi devocional diario. Hay otros hermanos que aún lo están esperando. Nosotros aquí en Canarias, los hermanos de nuestra iglesia aún no lo han podido recibir, pero hoy he hecho las llamadas y los contactos oportunos para que lo tengamos aquí cuanto antes, porque está retenido en aduanas, según lo que me han comentado. Así que mañana estaré con ustedes por la mañana. Que Dios les bendiga. Sigan orando por nosotros. Lo necesitamos. Que Dios nos siga dando fuerzas, sabiduría para seguir adelante. Y yo también les mando ese corazón, ese dedito que ustedes están mandando ahora en este momento en directo. Yo también se lo mando para todos ustedes. Les amamos, oramos por ustedes cada día y estamos viendo la misericordia y la gracia del Señor de una forma tremenda. A los que oraron por nuestra hermana Mariela, la esposa del pastor Claudio de Alicante, gracias al Señor, Dios le ha salvado la vida y está fuera de peligro. Pero damos gracias a Dios por lo que ha hecho. Sigan orando por ella. Y a todos ustedes, buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, depende de donde nos miren. Bendiciones. Que el Señor nos guarde a todos.